Hoy, en este Café con Vero, lo vamos a hacer en vivo. ¿Y qué tema les traigo? Siento rabia con mamá y no sé por qué. Somos muchas las que hemos tenido por años rabia con mamá. Estamos sin saber incluso por qué. Y a veces podemos tener 40, 50, 60 o 70 años y seguimos teniendo rabia con mamá. Pero esta rabia no se originó ahora, no se originó hace un año ni hace dos. Esta rabia se originó cuando éramos niñas y lamentablemente no lo hemos sanado. Hacernos cargo de esa rabia nos permite ser libres. A nosotros, no a ellas. Entonces más de alguien dice, pero si yo a mi mamá ya la perdoné. Si lo de mi mamá ya fue, hace muchos años, ya la superé. Pero al momento de hablar con mamá, no está ni perdonada ni superada. Y de paso, nosotros a mamá no tenemos que perdonarla. Tenemos que aceptarla tal y como es. Y eso es más difícil todavía. Porque muchas dicen, pero ¿cómo voy a aceptar que mi mamá me maltrató? ¿Cómo voy a aceptar que mi mamá me golpeó, que me trató de la peor manera posible? Entonces estamos hablando de que es importante reconocer qué relación tenemos con mamá. ¿Tú qué crees? Déjame en los comentarios qué te parece el tema, de qué estamos hablando. A veces tenemos rabia por no sentirnos reconocidas, por no sentirnos vistas, porque no se dio cuenta que estábamos ahí. Eran tantos los problemas que mamá tenía que no se dio cuenta que existíamos. Ella hizo lo mejor que pudo con el grado de conciencia que tenías. ¿Te hace sentido esta frase? Ella hizo lo mejor que pudo con el grado de conciencia que tenía. Pero mamá lo que quería era educarnos a su manera, como ella podía, pero no se dio cuenta del daño que nos hizo. Y es ahí donde nosotras tenemos esa rabia guardada por años, incrustada en la piel. Es importante darnos cuenta que tenemos rabia, reconocer, ver. ¿Qué otra cosa podemos hablar de mamá? Cuando nos comparaba, cuando nos humillaba, nos trataba injustamente. La herida, la madre, a ver, para que nos vayamos entendiendo. Nosotros tenemos 5 heridas de infancia. La madre genera la herida del rechazo para nosotras. En el caso de los hombres, es el padre el que genera la herida del rechazo. Y la madre, ¿qué es lo que más nos hace cuando somos niños, cuando tenemos heridas? Es rechazarnos. Sale de aquí, sale de acá. Hola Lide, bienvenida. ¿Te quieres unir? Por ahí deberías tener algún botón que diga unirse. A ver si te puedes unir. Conversemos de la madre, ¿qué te parece? Hola Lide, ¿cómo estás? Hola, hola. Sí, desde el celular me aparece. Qué bueno, estamos hablando de la rabia con la mamá. Estaba contándole de las 5 heridas. La herida del rechazo que la genera la madre, la herida del abandono que la genera el padre, la herida de la humillación que la generan los dos, la herida de la injusticia que la genera la mamá y la herida de la traición que la genera el papá. Eso en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres al revés. En el caso del rechazo lo genera el padre hacia un hombre. Entonces estábamos viendo por qué las mujeres podemos tener tanta rabia, mamá. ¿Y tú qué crees? Por muchas razones. Por ejemplo, competía con nosotras o nos rechazaba, como bien dijiste, o nos exigía más siempre, no éramos suficientes. ¿Qué más? Porque no estaba con nosotras cuando éramos pequeñitas y la necesitábamos. eh, o había casos de violencia. eh, no sé qué más se me ocurre. Y la verdad que todo lo que dijiste, todo es muy válido. O sea, habían casos de violencia, no estaba
exigía más, y si era una madre machista, peor. Hacía diferencias con, ahí está, una más, hacía diferencia con los hermanos Claro, los hombres tenían más derechos que las mujeres, también. y esas son las madres machistas, y las que nos enseñan a ser machistas, pero tenemos dos opciones. O decimos, yo soy machista porque mi mamá lo era, o yo voy a ser cero machista porque mi mamá lo era. Ujú. Y cuando la mamá también hablaba mal del papá y nos creaba conflicto de eso, porque yo le quiero a mi papá también, pero es malo, según mi mamá. ¿Qué pasa ahí? Claro, pero ahí hay dos cosas, mira, qué interesante lo que dice, porque hablaba mal de papá y puede que estuviera peleada con papá y separado y no se hablaran, y te lo pintaba como el malo de la película. Y lo que Claro, hace es que te hace elegir, quedas dividida, porque si amo a papá, mamá me va a rechazar, pero yo amo a mi papá porque es mi papá. Entonces te hace elegir. Y ahí también se genera una rabia inconsciente y esa rabia cuesta mucho que se salga porque eh, hay que trabajarlo desde el punto de vista mamá y papá valen lo mismo. Y eso no es tan fácil de entender. Pero está la segunda parte, que mamá hable mal de papá, todo lo mal que lo pasa, pero después están sentados en la mesa y mamá hace cuenta que no pasa nada. también. Entonces, ¿qué pasa? No entiendo nada. Entonces, no confío, porque Exacto. ¿qué pasa? A mí me dice una cosa y muestra otra cosa. No confío, me enseña a dudar de lo que veo. El amor miente, el amor oculta. Entonces, ¿por qué hace cuenta que está todo bien si por las espaldas de él me dice que es el peor del mundo? Y también me enseña a que aunque sea el peor del mundo, me tengo que quedar. Eh, y después está esa mamá que tiene tanta carga laboral que llega nerviosa a la casa, cansada, no quiere saber nada, y encima dice que papá no cumple, no esto, no aquello. Sin embargo, yo le veo, cada vez que le veo a mi papá, como son pocas veces, lo veo tan bueno, tan calmo. ¿Y dónde está el monstruo del que mamá me habla? Si él es tan Claro. bueno, porque es los pocos minutos que lo veo, si tengo, por ejemplo, un régimen de visita, es tan bueno, tan comprensivo, me consiente. Y mamá no, mamá me castiga, mamá me prohíbe cosas, mamá me humilla, mamá me pega. Y Claro, ahí entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué porque, consecuencias? claro, porque papá te ve tan poco que hasta papá dice, ¿cómo la voy a castigar si la veo tan poco? ¿Cómo la voy a retar si no la veo nunca? Entonces aprovecha de estar al máximo contigo. Y ahí, ¿qué se produce? Una idealización de papá. ¿Por qué? Porque ¿qué dice nuestro inconsciente? Si papá viviera conmigo, mamá no podría pegarme, mamá no me podría tratar mal. Entonces ahí empezamos a idealizar a papá. ¿Y a dónde nos va a llevar eso a la larga? A idealizar a la pareja. Y no vamos a encontrar ningún hombre que llene los zapatos de papá. Ninguno. Y ahí hay tanta mujer sola hoy en día que, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo son las frases? Mejor sola que mal acompañada. Justo. Hola, soy libre, no necesito servirle a nadie. Eh, Mi ex marido me molestaba, no hacía más que molestarme, que estorbarme. Me representaba una carga también, porque Tal. encima que yo venía de trabajar, tenía que servirle la comida, tenía que limpiar la casa, tenía que atender a los niños. Entonces, ¿mi marido para qué estaba? Para molestarme. Claro, porque no era un aporte. ¿Pero por qué? Porque lo idealizaron, porque no era ese hombre como papá. Entonces, ¿qué hombre encuentran? El peor. ¿Y cómo se mienten? Mejor sola que mal acompañada. ¿Para qué?
para no hacer sanación, para no hacerme cargo que tuve que elegir entre mamá y papá, para no hacerme cargo que papá lo idealicé, para no hacerme cargo de que en realidad sí quiero compañía, pero no quiero hacer el proceso. Entonces me quedo con la rabia de mamá y me voy en venganza contra los hombres. Todos los hombres son malos. Papá también era malo. Era bueno cuando era pequeña, pero después cuando grande ya no. Entonces ahí es donde se empiezan a producir todas estas oposiciones dentro de nosotros. Y ahí es donde tenemos todas las contradicciones vitales que de repente más de alguien dice parece que fuéramos bipolar. No, sí, claro, absolutamente. Mejor sola que mal acompañada. Pero si me hiciera cargo de por qué estoy sola, lo más probable es que pudiera sanar. ¿Cuáles son otras frases que dicen? Mejor sola que mal acompañada. Eh, Él me representa una carga, ahora soy libre, puedo hacer lo que quiera. entonces está la creencia que si tengo pareja, tengo una carga. Si tengo una pareja, no puedo salir. Si tengo una pareja, no soy libre. Pero todo eso son creencias. Porque si estoy con una persona sana y con una persona adulta, yo debo tener vida propia y debo tener individualidad y debo tener vida en pareja y debo tener trabajo en equipo. Es todo. Y cuando mamá era tan celosa que desconfiaba de todas las mujeres, ¿qué consecuencias me da eso hoy? A mí como adulta, yo veía los celos desmedidos de mamá. Primero, te debería costar confiar en las mujeres. Todas las mujeres como que deben ocultar algo, como que algo debe haber detrás que no es tan así. Pero en realidad tiene que ver con la inseguridad que tenía mamá, con lo que ella estaba viviendo. Pero es ahí donde ella te empieza a sembrar desconfianza, rabia, odio, descalificación a los hombres y maltrato. Y si más encima le dices que quieres a papá y tú que lo escoges a él en vez de a mí, que yo que te lo he dado todo, y te empieza a sacar en cara y todo me he sacrificado por ti, pero tú no le pediste que se sacrificara por ti. Entonces la herida de mamá es transversal, abarca nuestra vida completa, de lado a lado. Por eso es importante hacer toma de conciencia y ver cómo puedo sanar eso. ¿Te pasaba algo así? Me pasaban muchas cosas con mamá. Yo era muy allegada a mi mamá, muy allegada, pero claro, tenía todo eso de siendo hija de padres separados y habiendo rencor entre ellos, viví la guerra, viví en medio de esa guerra entre ellos. Entonces, había un juego cuando éramos chiquitos en el colegio, en la escuela, que decía, si tienes la posibilidad de salvar o a papá o a mamá, no sé si era un puente que tenías que cruzar, y yo siempre decía, yo le salvo a mi mamá. Y mis compañeros decían, no sé a quién le voy a salvar, a los dos les quiero por igual. Y yo decía, yo le salvo a mi mamá. No, ni lo dudabas. No, ni lo dudaba. Ya lo maté a mi papá muchas veces en el juego. Qué horror. Sí, 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 sí. O sea, era la alianza y en contra de. Claro. Claro, pero ahí en algún minuto tiene que haber habido algún tipo de venganza en contra de los hombres o descalificación. Yo lo puedo hacer todo. Yo soy capaz. Yo no necesito que nadie me ayude. Yo soy mamá y papá. Esa también es una frase muy, muy actual. Yo soy mamá y papá. Pero esa frase es falsa, totalmente. Yo puedo ser súper mamá, pero nunca voy a ser mamá y papá. Porque la mamá está, es la que le corresponde mostrarle las relaciones a los hijos. Nos corresponde mostrarle la vida. Pero el padre le muestra el mundo, el trabajo, el éxito, la profesión, la realización personal, todo eso es del padre. Y yo por más que quiera ser madre y padre, eso no se lo voy a mostrar a un hijo. Entonces conversar sobre la rabia que podemos tener con mamá es fundamental para poder integrar al padre, porque la madre no nos dio permiso para llegar a papá.
Hay muchas mujeres que tienen mucha rabia con mamá y no tienen éxito en el trabajo, ni tienen éxito en la profesión, que no necesariamente profesión y trabajo es lo mismo. Debería, pero no necesariamente. Entonces la mamá nos impide el paso a papá. Y hay un ejercicio muy interesante Pone porque en ahí el medio, bueno, se pone en el medio entre mi papá y yo. sí, exacto. Y el mensaje interno es lo que proviene de papá no es bueno para ti. Mm, Solo lo que yo te doy es bueno para ti. exacto. Y ahí te corta el éxito. Y ahí te corta la abundancia, el dinero, el éxito, la prosperidad, todo. Y la realización personal, que es lo que tanta gente hoy dice, tengo todo pero no me siento realizada. Sí. Y Tengo no, casa, tengo familia, tengo perro, tengo hijos, tengo, tengo inclusive empresarias que dicen, tengo mi negocio propio, pero no me siento realizada, me falta algo y tengo depresión. y la depresión muchas veces es rabia cristalizada. A veces es tristeza, pero normalmente es rabia cristalizada. Si mamá no nos deja pasar hacia papá, no hay realización personal, no hay propósito. Tenemos una vida sin propósito, ese es el problema. Y una vida sin propósito es una vida vacía, como acabas de decir. Tiene todo lo material, pero le falta, Familia, inclusive familia tiene hijos, eh, nietos también, algunas, y sigue sintiendo un vacío y no sigue sin, explica por qué. sí. Hay una Pasa, frase sanadora muy poderosa ahí, que debería decir yo como hija, tú como hija, mirar a mamá con los ojos cerrados y decirle, mamá, por favor, dame permiso para entrar en la órbita de papá. es Y, buenísimo. y después te quedas diciendo, por favor, por favor, por favor, hasta que realmente sientas que te dio permiso y se salió del camino para entrar en la órbita de papá. Voy a anotar esa frase, porque hay que venir así a estas sesiones con lápiz en mano. Sí, es verdad. Mamá, dame permiso para entrar en la órbita de papá. Por favor, por favor, por favor. Hasta que en algún minuto vas a sentir que sí te dio permiso para entrar. Qué linda frase. Y cuando mamá me da permiso para entrar en la órbita de papá, lo que quiere decir es lo que proviene de papá también es bueno. Porque si lo piensas de manera biológica, tú tienes 50% de papá y 50% de mamá en tu ADN. Exacto. Entonces, cuando mamá te dice que lo de papá es malo, hay un 50% tuyo que es malo. Me estoy negando al 50%. Claro, y Me estás estoy viviendo al despreciando. 50%. Estoy despreciando mi 50%, el 50% de mi ser. Es Sí, grave eso. grave. Y después preguntan por qué hay depresión. Si está con un pie aquí y un pie allá, porque te estás negando el 50% de la vida misma. Porque esas mujeres que dicen, yo he sido madre y padre a la vez, pero es que solo no la hizo, No, ¿no? probablemente. Hay que incluir el espermio, sí o sí. Entonces no lo hizo sola. Y ahí es cuando niegan a papá. Y lo peor que podemos hacer con un hijo es negarle a papá. Ahora, que el padre como pareja sea malo es otro tema. Y que yo con él no me lleve bien por como pareja es malo. Pero como padre es perfecto, pues si le dio el 50% de la vida. Ah, Ujú. bueno, pero no le dio pensión de alimentos, no le dio ropa, no lo vino a ver. Bueno, pero eso lo puede hacer cualquiera. Porque esta mujer se puede volver a casar con cualquier hombre y ese hombre le va a dar comida, cuidado, ropa. Pero la vida misma solo se la dio esa persona.
Y todos estos temas cuesta entender. Cuesta entenderlo porque al final cuando hay rabia uno dice, no, mentira, porque muchas cosas. Pero esa es la verdad. Ahora, ¿qué pasa, a ver, cuando una mamá, ya temas más graves, cuando una mamá cela de la hija y cuando la hija aparta a mamá de papá? También conocí casos de que la hija se apropia de papá y la ve como una rival a la mamá y que entre chiste y chiste, como que, no, papá me prefiere como hija que a Claro. mamá. Ahí sistémicamente y desde el punto de vista de constelaciones, la hija ocupa el lugar de pequeña esposa de mamá. De, Pero, de, sí, perdón, sí, lo dije no, mal. de papá. Ocupa el lugar de pequeña esposa de papá. Pero es la mamá la que la coloca en este lugar, inconscientemente. Y eso, cuando yo lo estudié, yo decía, pero ¿cómo? Claro, cuando la mamá está con esta pareja, que ya le cae mal, que no lo soporta, que no lo aguanta, todo lo que tú quieras, necesita a alguien que la salve de ese hombre. ¿No te ha pasado o has escuchado de repente que algún hombre dice, el marido, el papá dice, ya voy al supermercado, ¿quién me acompaña? Hija, acompaña a tu papá. Sí, 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 es la típica. Ahí es donde la madre está colocando a la hija en su lugar. Y la hija termina siendo rival de la mamá. Esas son las dinámicas que son poco sanas desde el punto de vista sistémico. Y entonces la mamá dice, ya, qué bueno, voy a tener 2 horas libres mientras se van al supermercado. Sí, me libero. Me Me libero. libero a través de Me mi libero hija. de este hombre. Me libero de este hombre. Entonces hay mucho que mirar en las dinámicas que tenemos las madres, porque todo eso lo hacemos nosotras. Y si no tenemos conciencia, peor. Y si a eso le agregamos que venimos de madres que fueron así, ¿qué traspasamos de generación en generación? No relaciones. Y hay mamás también que le piden a las hijas que le ayuden a espiarlo al marido. Por ejemplo, vamos a espiarlo, vamos a descubrir su amante, por ejemplo. Ahí es como una aliada la hija, es como tener dos mujeres para el papá. O sea, en mi cabecita de niña, es como que yo también soy la pequeña esposa de papá y estoy aliada a mamá, No, ahí es peor. es peor. Es peor porque ahí mamá te toma de mamá. Ah, Ahí te dice acompáñame. Ahí te usa de paño de lágrima, de sí, confidente. Pero sí, además te hace responsable. O esas madres que mandan a los hijos a buscar al papá al bar que está tomando. también, sí. Y le da la responsabilidad de traer al hombre borracho, alcohólico, a la casa de vuelta. Entonces la niña, con 14, 15, 18, tiene que traer a su papá alcohólico de vuelta a la casa. Un varoncito, al hijo más le manda, creo yo, al Bueno, hijo. a mí me ha tocado atender varias chicas que han sido ellas las que la mamá les ha mandado. Ok, Anda a ver ok. si tu papá está tomando en la esquina y tráelo. Y tenían 14, 15 años. Y esas hijas crecen con rabia contra papá por tener que andar con un hombre alcohólico en la calle. Entonces tienen rabia contra mamá porque la ponen en la situación de ir a buscar al padre. Tienen rabia contra papá por tener que traerlo borracho. Se quedaron sin mamá y sin papá. Porque tiene rabia contra los dos. Y entonces, ¿qué calidad de vida va a tener? Probablemente se va a buscar un hombre alcohólico. Tal como lo hice yo. Yo no lo iba a buscar a la esquina que estaba borracho, pero mi papá sí llegaba borracho. Entonces, la calidad de vida y la calidad de las parejas que yo tuve por año, claro, era de lo mismo. Entonces, por eso es importante tratar estos temas. Hay que hacer conciencia de en qué lugar estamos y de dónde nos podemos mover para cambiarnos de vereda y empezar a integrarlo, y sobre todo por nuestras hijas y nuestros hijos. Claro, ¿qué pasa cuando no sanamos lo que tenemos que sanar? Lo Lo heredamos, que la heredamos iglesia, conciencia. sí.
¿Y cómo se produce esa herencia, Vero? Esa herencia que ¿Cómo las heredamos a nuestras hijas o a nuestros hijos? primero a través de lo que se llama epigenética. Antes se creía que uno heredaba solo el color de pelo, el color de los ojos, la piel. Y hoy día la ciencia, hay unos estudios de Harvard del 2017 y del 2021 que dice que nosotros heredamos miedos, angustias, ansiedades. Y eso no se conocía hace años atrás. Se heredan rabias, pero sobre todo miedo. El miedo se traspasa de generación en generación. La rabia y la venganza también. Entonces, si no me hago cargo de sanar eso, a mi hija le voy a heredar venganza. Le voy a heredar miedo. ¿Y a Yo lo mi hijo viví, sí, al hijo también. Sobre todo se hereda a través del padre. Más que de la genética de la madre, es a través del padre. Entonces, si yo tuve un padre violento, yo voy a vivir con miedo todos los días. también? Entonces, y ahí a través de mi madre voy a vivir a través de mi abuelo, porque es a través de los hombres. Entonces vamos cruzados. El papá de mi mamá hacia mí, mi papá. Entonces, la epigenética es herencia. Y el miedo se trabaja, no hay ninguna otra forma. Hay que reprogramarlo, porque nuestro cuerpo está en modo sobrevivencia Sí. todos los días está en modo sobrevivencia. Entonces, hay mucho que ver con la rabia de no haber sido vista ni reconocida, la rabia de haberme hecho adulta demasiado pronto cuando me hace cargo de los problemas y tú dices que hay que descubrir una infidelidad, la rabia porque me compara, me critica, me exige, la rabia porque, lo mismo que dijimos, la rabia transgeneracional, la rabia heredada. Entonces, hay muchas rabias que tenemos que ir conversando para trabajar, para poder dejarla atrás. Rabia porque me abandonó emocionalmente. Como tú dijiste, se iba a trabajar. ¿Y con quién me dejaba? Pero ese es un abandono emocional. Rabia por verse reflejada en ella. Aquí están las madres narcisistas. Las madres narcisistas creen que las hijas son una prolongación de ella. A los Ujú, hijos los dejan tranquilos, pero a las hijas no la dejan vivir. ujú. Entonces, esa rabia que podemos sentir contra mamá lo inunda todo en nuestras vidas. Porque sabes que si llegas a tener una jefa, le vas a tener la misma rabia que a mamá. Mm. Hay mujeres, yo he atendido personas que han venido que a la jefa no la soportan. Tiene un problema brutal con la jefa. Trabajamos con la mamá y se le acaba el problema con la jefa. Y si tienes problemas con un jefe, es porque tienes problemas con papá. Es casi que nosotros proyectamos sin darnos cuenta, porque te dicen después esas alumnas o esas pacientes, no sé cómo se solucionó porque yo no dije nada, no hice nada, no le dije nada a mi jefa o a mi jefe, pero es el trabajo interno Claro, y cuesta mucho saberlo, porque ¿qué significa ese trabajo interno? Y que yo proyecto sin darme cuenta, si inconscientemente lo proyecto, tanto si me falta trabajo como si estoy trabajando. Y es como que mágico, pero no es mágico. claro, yo tuve una paciente una vez que dijo, mi jefa me da todo el trabajo a mí. Yo hago el trabajo por todos, los demás están todo el día conversando y la única que trabaja soy yo. Y le pregunté, ¿y eres la mayor de todos los hermanos? Sí, me dice, soy la mayor. ¿Y tu mamá siempre te daba todas las responsabilidades a ti y a tu hermano no? Sí, me dice, es cierto. Estás repitiendo lo mismo. Mm, Entonces, los padres son los jefes, los colegas son los hermanos y los subordinados son los hijos. mm, ujú, Entonces, ujú. todos los problemas que yo tengo afuera es lo que estoy proyectando de la familia. Pero ¿cómo se pasa la hora volando? Ya llevamos media hora.
Alide, ¿qué te parece que sigamos conversando mañana de este tema? Sí, cómo no, ¿Qué te encantada. parece que sigamos hablando de mamá para que sigamos viendo el trasfondo de todo lo que mamá nos va enseñando en familias que no son sanas? Porque en realidad la palabra correcta no son familias funcionales. Yo vengo Sí, de una familia que no era funcional yo también. Somos dos y somos muchas. y somos muchas. Pero sobre todo aquellas mujeres que dicen, prefiero estar sola que mal acompañada. Y no quieren volver a estar en pareja. Y hay demasiada mujer sola. Entonces, lo importante es tomar conciencia, es darnos cuenta que tenemos que trabajar y soltar de una vez por todas las rabias que tenemos con mamá y papá. Y hay una frase aquí también que es muy interesante, Alide, que la puedes escribir. Ellos Bueno, hicieron lo mejor que pudieron con el grado de conciencia que tenían. perfecto. Esa frase, en realidad, bueno, algunas personas van a decir, no, no, porque no hicieron lo mejor. ¿Cómo? Si me maltrataron, si abusaron. Pero esa persona tiene ese... Pero esa, Hay gente que dice, mi mamá es mala. bueno, pero es que hay mamás malas, y eso no tampoco lo vamos a discutir. Pero otra cosa es que creamos que es mala a propósito, y ahí ya tiene un problema psicológico. Claro, Pero normalmente las mamás lo hacemos lo mejor que podemos con el grado de conciencia que tenemos. Porque yo no voy a ir a perjudicar a mi hija a propósito. Es mi grado de conciencia. es Sí, cierto. pero sí hay mamás malas. Eso tampoco lo podemos dudar. Por eso lo importante es darnos cuenta por dónde va mi rabia. Mm. Si lo que necesito descubrir es por dónde va mi rabia, qué es lo que me provoca rabia, que no me dio, que me usó de confidente, que no me dejó ser, que me prohibió todo, que me soltó todo, que me liberó todo, que no le importó nada de lo que me estaba pasando. Porque hoy en día que están apareciendo tantos casos de mujeres secuestradas, niñas que le han pasado cosas, muchas otras han dicho en las redes que ganas que mi mamá me hubiera cuidado, que ganas que mi mamá no me hubiera dejado salir, que ganas que a mi mamá yo le hubiera importado algo para tenerme ahí. Pero nunca lo importé. Y por eso me abusaron cuando tenía 10, cuando tenía 12, cuando tenía 15. Son pocas, lamentablemente, son pocas las mujeres que no han sido abusadas. Es cierto. Porque había una permisividad que era como que, cuando decían el no es sí, ¿te acuerdas? Sí, él no es sí, hasta ahora se dice. Él no es sí Pero, y él sí es. y el sí, Él, bueno, pero ahora ya vamos más con el no es no. él no es una frase completa. No hay por qué justificarse para el no. Exacto. ¿Y qué parte del no no entendiste? Si no es no. Pero antes era así. Una mujer cuando dice que no, en realidad te quiere decir que sí. Bueno, y ahí estaban esas madres que lamentablemente por trabajar o por la razón que fuera no estaban presentes. Y no había nadie que pudiera cuidar a esa chica. El tema es que ese abuso, ese abandono, eso que vivió a los 12, a los 14, a los 15, te acompaña el resto de la vida si no se trabaja. Y se tiende a repetir porque se va a seguir encontrando hombres abusadores. De este tema, Lide, podemos estar hablando un mes tranquilamente. 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 Sí, Hay, tranquilamente. Fuego, no sé, apasionadamente. Porque hay mucho, mucho de qué hablar. Hay hay mucho. mucho que profundizar. Hoy día dijimos muchas cosas por encima. Profundicemos mañana, ¿qué te parece? Bien, perfecto. Dale, Alide, qué gusto que estés aquí. Sigamos conversando. Bueno, Un vale, abrazo grande. Ahora, yo voy a intentar cerrar y compartir esto, pero no sé cómo funciona. Ya te contaré si me funcionó. muy bien, perfecto. Dale, un Bueno, abrazo, que estés bien. bueno, chao, chao. Cuídate. ¿Y cómo se te pasa esto? Aquí, acá, copiar. Eso. Y ahora sí me puedo salir.